Muy bien. ¿Me escuchan bien allá atrás? ¿Sí? ¿Están despiertos todavía? La primera vez que yo quise hablar en público, me apunté a un concurso de oratoria cuando tenía 12 años en la secundaria. No tengo idea de por qué me apunté, pero ahí estaba. Y preparé mucho mi discurso. Me acuerdo que mi papá me ayudó a redactarlo y quise hablar en ese momento sobre el terrorismo. Acaba de pasar lo de las Torres Gemelas y estaba a flor de piel ese tema. Y la primera parte de mi discurso salió todo bien. Para ser la primera vez, pues me movía bien, no se me olvidaban las cosas, pero de repente volteé a ver a unos amigos y se estaban riendo de mí. Seguramente estaban riendo de otra cosa, pero yo estaba convencido de que se estaban burlando de mi discurso. Se me empezó a trabar la boca, se me secó la saliva. Volteé para el otro lado y estaba una niña guapísima que me encantaba, y para variar, al lado estaba su papá con una cara de ni la mires. Entonces de repente se me olvidó todo, se me borró por completo lo que había memorizado palabra por palabra. Me quedé callado, me empezaron a temblar las piernas, tanto que mi suela de los zapatos hacía ruido con la duela de madera que estaba pisando. Me quedé callado, tuve que dar las gracias y me salí del escenario. Evidentemente era un ejercicio en la escuela que de eso se trataba, ¿no? De echar a perder y aprender de eso. Sin embargo, más allá del ridículo que pasé, yo creo que desperdicié una oportunidad de influir de manera positiva en 150 personas que me estaban viendo, y desperdicié la oportunidad de cambiarles la vida a esas personas. El objetivo de esta charla es que ustedes tengan todas las herramientas para que no desaprovechen esas oportunidades, para que tengan el valor, la preparación y algunas técnicas de poder hablar en público o en privado, pero que dominen el arte de la palabra para convencer a otras personas, y más que para vender, para cambiarles la vida. Yo me llamo Juan Pablo Gómez, me dicen Pavo, como pavo real, como guajolote, Pavo Gómez, y estoy encantado de estar aquí con ustedes. Realmente me apasiona y disfruto muchísimo compartir las experiencias que he vivido y compartir también todos los fracasos que he tenido para que otras personas no caigan en eso. Entonces, la charla de hoy tiene dos títulos. Primero es cómo hablar en público, y el segundo es del miedo al aplauso. Siguiente, por favor. Siguiente, ya platicamos por qué estoy aquí. Una más. Bien, hasta ahí. Hay tres tipos de discursos, de conferencias o de charlas: horribles, mediocres y excelentes. La gran mayoría, el 90% de las presentaciones y los discursos son horribles o mediocres. El objetivo principal de esta charla es que ustedes puedan pasar de horribles a mediocres o de mediocres a extraordinarios. Esperemos que estén un poquito más para acá, ¿sí? Adelante. Bien, hoy vamos a ver tres cosas principales: claves, tips y errores que ustedes deben de conocer si quieren dominar el arte de la palabra. Siguiente, por favor. Una más. Ahí. Cualquier charla o discurso, a ver, veo a muchos tomando fotos, no tengo ningún problema que tomen fotos, pero al final les voy a mandar la presentación a todos los que me manden su correo. Entonces, para que se puedan concentrar en tomar notas y en aprender, más que en estar tomando la atención, ¿no? Más que tomando fotos. Nada. Cualquier presentación o discurso tiene tres objetivos principales: conectar con la audiencia, atraer y dirigir la atención,
Y por último, propiciar la recordación y la memoria. Este es el enfoque que debe tener cualquier discurso, presentación o cualquier exposición que ustedes hagan. Yo doy clases también, no es mi ocupación principal, pero lo disfruto mucho. Doy clases de comunicación en la Universidad Panamericana y realmente es un reto captar y mantener la atención de las personas. Porque antes los profesores luchaban contra el pájaro que se metió al salón, luchaban contra el alumno que le está aventando el papel. Pero ahora estamos luchando con las distracciones que hay en todo el mundo de afuera a través de Internet. Entonces, atraer y mantener la atención es algo indispensable. Siguiente, por favor. Al final se trata de generar un cambio. Si el día de hoy yo no genero ningún cambio de actitud, de carácter o de aprendizaje en ustedes, no sirvió absolutamente de nada el tiempo que estuvimos aquí. Siguiente, por favor. El tema de la oratoria y las presentaciones es una mezcla de disciplinas. Vamos dándole. Teatro, diseño, comunicación, pedagogía. Son muchas cosas que debes de cuidar para que al final una comunicación sea exitosa. Siguiente, por favor. Imagínense que ustedes llegan a las 8 o 9 de la mañana a su oficina, a su trabajo o a sus clases. Y de repente, vamos una más, su jefe o su líder o lo que sea, le dice, lárgate a preparar tu discurso o tu presentación. Y como la mayoría de nosotros no sabemos o no nos han enseñado a hablar en público, lo primero que hacemos es paralizarnos con miedo. El miedo es un sentimiento natural, no es malo. Depende de nosotros cómo lo aprovechamos, pero hay que saber controlarlo, porque si no, nos controla a nosotros. Entonces, nos ponemos así. Uno más. Algunos, pánico. Otros, peor, uno más. Y uno más. No, es que John Maxwell, que es un experto en liderazgo, hizo una investigación en Estados Unidos de qué era lo que más miedo le daba a la gente. Y la gente, antes de decir que le daba miedo la muerte, decían que les daba miedo hablar en público. Y no es que prefieran morirse a estar frente a una audiencia, pero es un hecho que el pánico escénico es algo que todos vivimos y todos sufrimos. Por más experiencia y por más práctica que tengas, estar frente a una audiencia te pone alerta porque hay mucho en juego. Está tu reputación, está lo que puedes transmitirle a la gente y por eso pues todos tus sentidos están alerta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vencer el miedo. Vamos con Matt. ¿Cómo vencemos el miedo? Primero, tener un deseo vivo de transmitir una idea. Si ustedes no tienen algo que les mueva en el corazón, que quieren transmitir, mejor no se paren enfrente de una audiencia. Entonces, para vencer el miedo, primero, tener un deseo vivo. Segundo, conocer a profundidad el tema. Por último, transmitir un mensaje claro. El día de hoy el objetivo es que su próxima presentación o discurso sea el mejor que hayan dado en su vida. Punto. Es el mensaje de esta charla. Y por último, practicar y practicar. Echar a perder, quedarse callados, que les tiemblen las piernas, subirse a leer una lectura en la misa, hablar frente a sus compañeros, frente a sus amigos, practicar y practicar. Siguiente. Segundo punto como clave para hablar en público: contar historias. ¿Por qué? Porque las historias fomentan la comprensión, fomentan la recordación, la memoria, y por último, hacen que sea más divertida la charla. Si ustedes se fijan, los anuncios de televisión son historias, ¿sí? Incluso nuestro Señor Jesucristo, que fue el mejor comunicador, todas
las maneras, las formas que utilizaba para comunicar eran con parábolas, era con historias, era a través de ejemplos. Entonces, utilicen las historias como una herramienta muy potente para transmitir ideas. Tercero, construir su idea. El proceso que yo normalmente utilizo para prepararme para un discurso o para una presentación es el siguiente. Primero, tener muy claro qué es lo que quiero comunicar. En segundo lugar, empaparme de información a más no poder. Para dar esta charla yo leí 4 libros y vi unos 17 videos. Entonces, deben de reunir muchísimo más información de la que al final ustedes van a compartir, para que al final transmitan lo mejor. Entonces, a ver, nadie de nosotros nos podemos parar frente a una audiencia sin no haber leído, visto videos, visto conferencias, googleado en internet, visto sobre ese tema en especial. ¿Por qué? Porque estamos a 2 clics de que nos dejen en ridículo. Entonces, segundo lugar, empaparse de información a profundidad. Tercero, tomar notas. Así como lo están haciendo ustedes, notas, masticar la información. En esta parte, Abraham Lincoln era un gran comunicador. Y la manera en la que él preparaba sus discursos era cuando iba montando en el caballo, él iba tratando de convencer a los árboles de sus ideas. Entonces, aprovechen ustedes cuando van en el coche, cuando van en el camión, para estar masticando lo que van a decir. Y por último, ya hacer una etapa de presentación gráfica y de preparación de lo que van a decir, o textualmente o gráficamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Segundo punto importante. Planea un inicio y un final excepcional. ¿Por qué? Porque al principio y al final de un discurso y una presentación es cuando más atención tienes de la gente. Entonces, vale la pena que aproveches esa atención para transmitir lo que más conviene. No sé si se han fijado, pero yo cuando voy a misa los domingos, cuando el padre ya se echó un sermón muy largo y de repente dice, y ya para terminar, hermanos, y todos así como que, ¡ey! Regresa toda la atención. ¿Sí? Entonces, al principio y al final, vale la pena que planeen muy bien las cosas para aprovechar esa atención que tienen de la gente. Así es como funciona en general en cualquier discurso, presentación o cualquier exposición. Esta es la línea de tiempo y esta es la línea de atención. Al principio y al final es cuando tenemos unos picos más altos en la cuestión de atención, pero estos picos los tenemos que propiciar también nosotros. A veces con videos, a veces con énfasis, pero tenemos que estar llamándole la atención a la gente para que regrese y dejen su iPhone, para que dejen estar cotorreando y regrese la atención a nosotros. Entonces, mientras mayor atención tengamos en más tiempo, va a ser más efectiva nuestra comunicación. Siguiente, por favor. Algunos puntos importantes de cómo pueden empezar un discurso o una presentación. Primero, conectando los puntos, dándose cuenta de qué tienes en común tú con el público para que se identifiquen contigo y estén abiertos y haya más confianza. Segundo, despertar la curiosidad. Al final de esta charla les voy a presentar la clave del éxito en los negocios. Entonces, a ver, la gente despierta la curiosidad. ¿Cómo los afecta el tema? Por ejemplo, el tema de hablar en público, todos nosotros estamos condenados a hablar en público, queramos o no queramos. Cuando nos vayamos a casar, cuando se murió un pariente, cuando tengo que presentar mi examen final. Entonces, vale la pena que ustedes, así como yo lo estoy haciendo ahorita, le comuniquen a su público cómo le afecta el tema que ustedes están platicando. Y por último, con una narración
o con una historia como yo lo hice el día de hoy. Siguiente, por favor. ¿Cómo terminar? Resumir y repetir las cosas. No es que la gente sea tonta, es que es la manera en la que aprendemos. Entonces, una manera muy buena de terminar es que ustedes resuman y repitan lo que han dicho a lo largo de su discurso. Segundo, llamar a la acción, ¿sí? Exhortar a la gente a un cambio. Yo los invito a que saliendo de aquí vayan a la conferencia de tal tipo. Cuarto, provocar risas solamente si las provocan, si no, no lo intenten. Y por último, construir un clímax, ¿sí? Llevamos todo un tema y al final decimos lo más importante y nos callamos la boca. Siguiente. Vale la pena que explotemos los sentimientos de las personas. Supuestamente los humanos somos racionales, pero realmente muy pocos de nuestras decisiones son racionales, ¿sí? ¿Con quién nos casamos? Sobre todo con quién nos casamos. ¿Qué coche compramos? ¿Dónde estudiamos? ¿Qué trabajamos? Son decisiones emocionales. Entonces, vale la pena que siempre le hablemos primero al corazón antes que a la cabeza. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, pero la justicia, el amor, el compromiso, la trascendencia, son cosas mucho más fuertes que el dinero, el orden, la disciplina, ¿sí? Entonces, vale la pena que sepamos que el corazón toma más decisiones que la cabeza. Siguiente. ¿Quién de aquí conoce TED? Las charlas TED. Se las recomiendo a todos muchísimo. Son charlas extraordinarias que vale la pena que vean constantemente. Ahorita lo vamos a ver en un libro. En las charlas TED hay un conferencista extraordinario que habla sobre el círculo de oro y que dice cómo las marcas comunican de una manera muy tonta a veces. Todos sabemos qué hacemos, todos. No, pues yo me dedico a producción de videos y a diseño gráfico, todos lo sabemos. Algunos podemos comunicar cómo lo hacemos. No, pues lo hago con estos procesos y demás. Pero muy pocos comunicamos por qué lo hacemos. Y ese es un error. Debemos de comunicar de adentro, desde la parte más sensible hacia afuera. Entonces, cuando ustedes estén estructurando su discurso o su charla, vale la pena que empiecen con la parte más sensible. El día de hoy no empecé yo diciéndoles, oigan, vale la pena que muevan las manos cuando estén hablando, oigan, vale la pena que cuiden su vestimenta. No, empecé diciéndoles que vale la pena que aprovechen esas oportunidades para cambiarle la vida a la gente. Entonces, tienen que empezar con el por qué. Si, por ejemplo, van a vender agua, no empiecen, no, es que la tapadera tiene un cierre hermético para que no tengas microbios. No, empieza diciendo que este producto te va a cambiar la vida, ¿sí? Pero el inicio, empezar por la parte sensible, por el porqué de las cosas. Vamos a ver un ejemplo que es un video sobre esto.
Bueno, Procter & Gamble, ¿te está vendiendo pasta de dientes? No, te está vendiendo el amor de mamá. No está vendiendo el cepillo, no está vendiendo el jabón, te está vendiendo el amor de mamá. Es un ejemplo de cómo nosotros debemos de organizar y estructurar la manera en la que comunicamos. ¿Sí? Según, ¿cuál? Sexta clave, dominar el tema. Como les dije al principio, no nos podemos dar el lujo de pararnos enfrente de una audiencia y no conocer a profundidad lo que estamos hablando. Leer libros, ver videos, ir a conferencias, prepararse bien para dominar lo que estamos diciendo. Siguiente, por favor. Y en ese contexto les quiero recomendar estos 4 libros sobre hablar en público. Primero, cómo hablar en público e influir en los hombres de negocios. Buenísimo. También va a estar, este slide también está en la presentación que les voy a mandar. El arte de presentar, un poquito más enfocado a la exposición. Charlas TED, este libro es extraordinario. Y por último, un pequeño manual de oratoria que está muy básico pero también muy bueno, que escribió un amigo mío. Siguiente. Les voy a pedir, está muy difícil que se paren porque los de allá están sentados en el piso, pero todos pongan su mano así. También los que están sentados. Y quiero pedirles que pongan su mano en el mentón. Muy bien, gracias, bájenle. El mentón es aquí. Pero como me vieron ustedes aquí, ese es el poder que tiene la imagen y es el poder que tiene el ejemplo. Entonces, la gran mayoría de nosotros somos visuales. Y aquí está un ejemplo. Yo no vi a nadie que pusiera aquí. Seguramente hubo alguien. Mira, aquí sí hubo alguien. Ya me está reclamando. Otro. Y ahora todos, ¿no? ¡Qué vivos! Bueno, es el poder que tiene la imagen. Y en este sentido, vamos con una más, por favor. Debemos darnos cuenta de que todo comunica. Comunica cómo estamos vestidos, comunica cómo movemos las manos, comunica si sonreímos o no sonreímos, comunica nuestro tono de voz. Entonces, debemos de darnos cuenta de que el contexto en el que estamos comunica mucho. Si vamos a una charla, hay que llegar antes al lugar a donde vamos a ir, porque aquí tenemos muy buen soporte tecnológico, pero los malditos cañones están hechos para que no funcionen justo en el momento que lo necesitas. Entonces, llegar bien al lugar, a ver si te escuchan los que están hasta atrás, a ver si van a estar en un lugar cómodos, si van a estar muriéndose de calor, si tú vas a tener las herramientas necesarias para presentar. ¿De qué sirve que tú hayas presentado muy bien, leído y todo, si el de hasta atrás no te escucha? De nada. Entonces, todo comunica. Y en ese sentido, yo les recomiendo en general que si van a hablar frente a un público, vayan vestidos un poco más formales que el público al que están hablando. ¿Sí? Un detalle técnico también. Yo soy un poco enemigo de los atriles. Los atriles son las cajas que normalmente ponen aquí, en donde pones tus hojitas y estás aquí hablando. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos llegan hasta acá, ¿sí? Están altos, nos tapan por completo. Como podemos tener nuestra hoja aquí, vamos a estar leyendo. Entonces, primero, te estás escondiendo, ¿no? Estás poniendo una barrera entre tu público y tu comunicación. Entonces, aquí es una barrera directa. Estamos hablando en confianza. Otro ejemplo, bueno, para terminar con el atril. Si les ponen un atril y ustedes se sienten bien fuera del atril, sálganse, mándenlo a volar. ¿Sí? Les recomiendo también en general que memoricen lo más que puedan la presentación, siempre y cuando no sea algo textual. Porque de repente se les traba una cosa y ya se les olvidó todo lo demás. Entonces, yo lo que hago es tener unas sencillas tarjetitas como apoyo
y sin miedo quedarme un rato callado, sin tener de miedo al silencio. La gente entiende que no te vas a memorizar una hora. Entonces, también el silencio es muy poderoso cuando quieres hacer énfasis en algo. Aprovechen el poder del silencio. Vamos con una más. Algo muy importante es su aspecto físico. Yo ahorita, por ejemplo, me quité el saco. ¿Qué significa que te quites el saco y que te arremangues las mangas? ¿Cuándo haces eso? Cuando estás en confianza. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que Obama casi siempre que da sus discursos, sobre todo como candidato, no como presidente, estaba remangado? ¿Qué significa? ¿Cuándo te remangas? Cuando estás listo para la chamba, solamente que no te quieres ensuciar las mangas, pero estás listo para la talacha, ¿sí? Es accesible. Entonces, ¿qué es lo que quieren comunicar? Su aspecto en cada una de las charlas y conferencias que quieren dar. Bueno, en algún otro momento tienes que comunicar formalidad, traje y corbata. En otro momento, si le vas a hablar a los trabajadores de la construcción, te vas con traje y corbata y te dan un zap, este idiota que viene a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, vale la pena que cuiden esos detalles. Vamos a ver algunos puntos técnicos que vale la pena que cuiden. Primero, la mirada. Por ahí algunos gurús o expertos de la oratoria recomendaban que si te daba mucho miedo ver a los ojos a la gente, los vieras a la frente y ahí ya la librabas porque pensaban que los estabas viendo. Yo no recomiendo eso, porque ver a los ojos a la gente es algo también que abre las puertas y la confianza es la base de la comunicación. Entonces, mejor asuman su compromiso, venzan el miedo y vean a todos los que están hablando. Segundo, la sonrisa. No sé si se dan cuenta, pero en todas las canciones de amor habla de la sonrisa. ¿Por qué? Porque la sonrisa tiene un gran poder. Abre el diálogo, genera confianza, llama la atención. Y también deben de aprender a utilizar bien la sonrisa y que no se vea, buenos días señores, ¿cómo están señora? Buenas tardes. Que no se vea fingida, sino que sea una sonrisa natural también, ¿no? Pero aprovechen el poder de la sonrisa. El micrófono. Péguense bien el micrófono. Los que no estamos acostumbrados a hablar en público, a veces por la inercia de mover las manos, de repente... No, péguense bien el micrófono y asegúrense de que los están escuchando y de que están vocalizando bien. Otro tema técnico, las manos. Olvídense de las manos. Mientras no las tengan así, hagan los movimientos naturales, porque algunos empiezan a hablar así como el robotcito y entonces parecen políticos y ya sabemos qué credibilidad tienen los políticos, entonces no nos conviene movernos así. Suéltenlas, hagan movimientos, suelten las manos y suelten también la boca para que salgan de una manera natural. Sí, esa es la mejor recomendación que les puedo dar en función a la comunicación no verbal de las manos. Ya hablamos del atril y de caminar. Si tienen un público como este, si yo me quedo aquí, pues le estoy mentando a la madre a todos los que están acá. Entonces, traten de caminar dentro de lo que se pueda. Hay algunos esquemas de oratoria que les exigen o les recomiendan que se queden parados. También que salga de manera natural. Si quieren y pueden caminar, caminen de manera natural. Lo que sí no deben de hacer es bailar. Así como nada más, pero es puro nerviosismo. Si van a caminar, den el paso y caminen bien. Y por último, el tema del contexto. Insistir en el tema del contexto. Hay un autor que se llama Malcolm Gladwell. Es un gringo que escribe varios libros muy interesantes. Y en uno de ellos, que se llama Fueras de Serie, que se los recomiendo mucho, habla sobre el poder del contexto. Hace una investigación de cómo los vagones del metro de Nueva York, en los que estaban grafiteados, sucios y con los vidrios rotos, aumentaba de manera exponencial el índice de criminalidad que en los que estaban limpios y nuevos.
Y se dieron cuenta de que el contexto afectaba tanto a las personas que los llevaba a hacer actos como el vandalismo o como robar, dependiendo de su contexto, o que por lo menos se sentían más cómodos en ese ambiente. Entonces, cuiden en dónde van a dar su charla, en dónde van a dar su discurso y si todo está congruente con la comunicación que están dando. Siguiente. Adelante. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple... Vamos a darle uno más. Sí. Creí que traía subtítulos ese video, disculpa, se los mando por mail ya con subtítulos, pero esa conferencia es legendaria porque Steve Jobs presenta en 3 minutos el iPhone de una manera espectacular. En 3 minutos. Un trabajo arduo de decenas de personas, 3 años, lo presenta en 3 minutos de una manera sencillísima. Entonces, una recomendación clave es que sean breves. Un discurso, una exposición o una presentación, si es breve y buena, es 2 veces buena. Y si es breve y mala, no es tan mala. Por eso yo siempre soy breve, para que si es mala no sea tan mala. Regresando al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su discurso más importante, que es el Sermón de la Montaña, dura 4 minutos. Soy enemigo de esas personas que tardan horas y que creen que son muy importantes y que tienen mucho que decir y por eso están hable y hable y hable hasta el momento en el que están perdiendo a las personas que están perdiendo el tiempo, las personas que están escuchando, y estoy perdiendo el tiempo yo que estoy hablando porque ¿de qué sirve? Entonces, sean breves. Uno más, por favor. ¿Qué hacer para no ser aniquilado por el público? 4 cosas. No debilites tu mensaje. Señores, yo les recomiendo, o sea, desde mi humilde opinión, que no muevan así las manos. No. Si estás enfrente de una audiencia, es porque sabes lo que vas a decir. No debiliten su mensaje y no tengan miedo a decir cosas contundentes. A mí me parece que mi opinión es que deben de moverse de esta manera. No. Si yo estoy aquí es porque he estudiado el tema. Y si ustedes están parados enfrente de una audiencia es porque saben lo que van a decir. Entonces, no debiliten el poder de su mensaje. Segundo punto, no imiten a otros. Hace algunos años yo cometí el error de ver muchos discursos de políticos. Pues me salió el tiro por la culata, porque quería imitar la comunicación de los políticos, pues evidentemente me llevaba a la fregada. Entonces, no traten de imitar a otros, sean ustedes mismos enfrente del escenario. Tercero, no hablar con términos técnicos. Por más que sean científicos, ingenieros, antropólogos, filósofos, esos filósofos también les encanta hablar, mientras más te confundan mejor, ¿verdad? Entonces, no traten de hablar en términos técnicos. Entre más sencillo y más digerible sea para los demás, mejor. Por último, evitar barreras con el público, ya sea el atril, o ya sea una mesa, o ya sea una silla, que tengan una comunicación libre, directa y accesible. Adelante, por favor. La memoria. Hay 3 maneras de fomentar la memoria. La primera es la impresión. Vamos a suponer que yo quiero recordar muy bien esta botella. La mejor manera de que yo la recuerde muy bien es poner todos los sentidos que pueda en conocerla mejor. Verla, olerla, saborearla. Entre más sentidos tengan una impresión
de lo que quieren recordar, mejor impresión, mejor memoria van a tener sobre eso. Entonces, vale la pena que escuchen su discurso, que se graben, que lo vuelvan a ver, que lo mastiquen, ¿sí? Una buena preparación es fruto de la reflexión, ¿sí? Segundo punto, la repetición. Sí, vale la pena que estén constantemente diciendo y diciendo y diciendo su discurso. Yo traigo mis papelitos cuando voy en el coche, cuando voy corriendo, cuando voy en bicicleta, voy masticando lo que voy a decir. Y por último, asociación. La mejor manera de que ustedes se acuerden, por ejemplo, del nombre de una persona. A ver, quiero un voluntario. Un voluntario. Que esté más cerquita para que no sea un relajo. Aquí, ya está. En temas, ¿cómo te llamas? Kevin, gracias. Mira, en temas de comunicación es muy importante que nosotros nos aprendamos los nombres de las personas. No tiene que ver con hablar en público, pero sí con el tema de la memoria. Normalmente cuando nos presentamos es, ¿cómo te llamas? Kevin. Mucho gusto. Al final, los dos dijimos al mismo tiempo nuestro nombre, ni él lo escuchó, ni yo lo escuché. Nadie se va a acordar de ninguna, lamentablemente. Entonces, primero, vale la pena que sepan cómo saludar. Extienden bien la mano, hacen que entre hasta adentro y aprietan la mano. Eso es ¿cómo está? ¿Qué le estás comunicando? Miedo, desconfianza. Primero, saludan bien a la persona. En segundo lugar, hacen que escuche tu nombre y tú escuchas bien el suyo. Y le vuelves a preguntar, oye, Kevin, ¿cómo te apellidas, Kevin? Caballero. ¿Cómo, Kevin? Caballero. Entonces, tú ya repetiste 3 veces su nombre. Ah, ¿Kevin qué? ¿Sí? Entonces, la repetición hace también que propicies la memoria. Kevin, muchas gracias. Un aplauso para Kevin, que fue el casi único que quiso estar aquí. Adelante, por favor. La preparación es la experiencia más la reflexión. Si quieren aprender a hablar en público como todo en la vida, tienen que echar a perder antes. Súbanse a leer en la misa. Van a creer que soy padre o algo así de tantos ejemplos de ese tipo, ¿verdad? Pero bueno, pónganse en circunstancias en las que se salen de su zona de confort, en las que vencen el miedo y en las que de manera repetida están aprendiendo. Entonces, vale la pena también que la reflexión, que mastiquen todo el tiempo lo que van a decir. Siguiente. Este sí tiene subtítulos. Bueno, adelante. I'm out of words, and Rafa said so many great things, but of course I'd like to also congratulate Rafa on an amazing comeback. I think when we were in I don't think we both, either one of us, believed that we were going to be in the finals of Australia when we saw each other at your academy, sort of 4 or 5 months ago. And here we stand in the finals. I'm happy for you. I would have been happy to lose too, to be honest. The comeback was perfect as it was. So tennis is a tough sport. There's no draws, but if there was going to be one, I would have been very happy to accept the draw tonight and share it with Rafa, really. Siguiente, por favor. Congruencia, confianza y reputación. Yo estoy seguro que Federer no se dedica y no estudia a hablar en público, ¿verdad? Se dedica a entrenar para sus partidos. Pero la confianza y la manera en la que estaba comunicando hacía que fuera una comunicación muy transparente, muy sincera. Entonces, siempre hablen con la verdad. La comunicación tiene que ver también un compromiso muy fuerte con hablar de manera transparente, hablar desde el corazón y hablar con la verdad. Entonces, vale la pena que también sea congruente su mensaje con todo lo que están comunicando. Si yo viniera el día de hoy a decirles, tienen que venir bien presentados
cuando van a hablar en público y vengo fachoso y cochino, no, mi rey, van a darnos charlas de otra cosa, ¿no? Entonces, tiene que ser congruente su comunicación con todo el contexto de su plática. Siguiente. Resumiendo lo que hemos visto el día de hoy. Primero, vencer el miedo, preparándose, conociendo bien el tema. Segundo, conocer a profundidad el tema, leer, ver videos, ir a conferencias, masticar lo que van a decir. Tercero, explotar los sentimientos, hablar al corazón. Cuarto, aprovechar la imagen, ¿sí? Acuérdense del poder que vimos que tiene la imagen. Ser breve, un discurso, una charla o una presentación. Si es breve y buena, es 2 veces buena. Si es breve y mala, no es tan mala. Sean breves. Y por último, cuenten historias. Historias para fomentar la recordación, para maximizar la comprensión y para que sea más divertido y más amena su plática. Por último, uno más. Adelante. Some people think that there's a TED Talk formula. Give a talk on a round red rug, share a childhood story, divulge a personal secret, end with an inspiring call to action. No, that's not how. No alcanzan a ver, vamos a ponerle play. No alcanzan a ver los subtítulos de detrás, ¿verdad? Ahorita lo arreglamos. A ver. Lo voy a hacer más chiquito. Súbelo. Sí. Listo. ¿Deja pasar? Some people think that there's a TED Talk formula. Give a talk on a round red rug, share a childhood story, divulge a personal secret, end with an inspiring call to action. No, that's not how to think of a TED Talk. In fact, if you overuse those devices, you're just going to come across as cliched or emotionally manipulative. But there is one thing that all great TED Talks have in common, and I would like to share that thing with you. Because over the past 12 years, I've had a ringside seat listening to many hundreds of amazing TED speakers like these. I've helped them prepare their talks for prime time and learn directly from them their secrets of what makes for a great talk. And even though these speakers and their topics all seem completely different, they actually do have one key common ingredient. And it's this. Your number one task as a speaker is to transfer into your listeners' minds an extraordinary gift, a strange and beautiful object that we call an idea. Let me show you what I mean. Here's Hayley. She is about to give a TED Talk, and frankly, she's terrified. Hayley Van Dyke. Over the course of 18 minutes, 1,200 people, many of whom have never seen each other before, are finding that their brains are starting to sync with Hayley's brain and with each other. They're literally beginning to exhibit the same brainwave patterns. And I don't just mean that they're feeling the same emotions. There's something even more startling happening. And let's take a look inside Hayley's brain for a moment. There are billions of interconnected neurons in an... Perdón que interrumpa el video, pero estamos apretados de tiempo. Yo me comprometo a que se los mando. ¿Qué hace único a un gran comunicador? Que todo el tiempo está creciendo él. No está preocupando por las últimas técnicas que hay de oratoria, sino que se está preocupando por su crecimiento integral. Entonces, si quieren ser unos grandes comunicadores, tienen que crecer en todos los ámbitos de la vida. Uno más. Por último, el tema de la pasión. Si ustedes no están encantados, convencidos de lo que están diciendo,
olvídense de convencer y de encantar a los demás. Yo sé que todos ustedes están aquí más que porque quieren ser unos grandes vendedores, porque quieren inspirar a la gente, porque quieren mover corazones y porque quieren cambiar vidas. Así es que espero que esta charla les haya ayudado para que su próxima conferencia o presentación sea la mejor que hayan dado ustedes. Muchas gracias. ¿Una más? Todos los que quieran que les mande la presentación, se meten a este link, ahí me ponen su correo y les mando con mucho gusto la presentación completa para que vean los videos completos.